Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, el programa de educación de los jueves. Es un gusto estar con ustedes esta semana, como cada una de las semanas, y en esta ocasión vamos a conversar de un tema muy interesante, de un tema fantástico, de un tema onírico, de la educación y la ficción. La realidad va más allá de lo existente y dentro de eso que no existe, pero que es muy real, están mundos que ayudan al ser humano a soportar lo real existente, a soportar esta realidad cotidiana. Están los mundos religiosos, los mundos oníricos, los mundos míticos, y dentro de este mundo mítico está la ficción. Esta noche conversaremos sobre ficción, ciencia ficción, ficción literaria y las relaciones, por supuesto, entre la educación y la ficción, que sin duda juegan durante todo el proceso de nuestras vidas y por ende en el proceso educativo un rol importante. Para ello nos acompañan dos especialistas en ficción. Esta noche conversaremos con Leonardo Wild, novelista y ensayista. Ha viajado por 40 países de América, Europa, Oceanía y Asia. Ha realizado numerosos trabajos, entre ellos a bordo de veleros, diseñando y construyendo casas de madera. Ha escrito más de 200 artículos sobre diversos temas para revistas tanto de Ecuador, en España, y ha publicado y producido tanto ficción como no ficción. Ha hecho guiones de televisión, documentales y ha realizado varias traducciones. Su narrativa incursión en múltiples categorías literarias: ciencia ficción, aventura, aventura fantástica, novela policíaca. Escribe tanto en inglés como en castellano. Y nos acompaña también nuestro colega Iván Rodrigo Mendizábal, quien tiene un magíster en estudios de la cultura, es doctor en literatura latinoamericana, es docente de las maestrías de visualidades y comunicación, comunicación estratégica del área de comunicación y también de la maestría de literatura del área de letras y estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es investigador en los campos del análisis del discurso, análisis semiótico, teoría de la imagen, estudios literarios, especialmente en temas de ciencia ficción y literatura fantástica. Con nuestros dos queridos amigos, que por cierto es un gusto verlos nuevamente luego de mucho tiempo. Vamos a conversar esta noche y sin más agradeciéndoles estar con nosotros. Buenas noches, querido Leonardo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es la ficción y qué áreas de la ficción podemos identificar. Buenas noches con todos, buenas noches Alexis, Iván, un gusto de verles, aunque no sea en persona. ¿Qué es la ficción? Bueno, yo dividiría a la literatura en tres áreas grandes. La una es la narrativa, que realmente son las historias inventadas, a lo que llamaríamos ficción. Mucha gente confunde ficción con ciencia ficción, como Iván sabe, no es lo mismo. Tenemos por otro lado los ensayos, que también es un tipo de literatura, que es todo lo que aduce ser cierto, realmente haber pasado, investigaciones académicas hasta divulgación científica, ¿no? Y tenemos la poesía, ¿no? Entonces, si vamos a la parte de qué es ficción, realmente ficción son historias con una cierta estructura, dependiendo de la categoría literaria, la estructura puede ser más comercial o menos comercial, podríamos llamarlo así, y trata sobre diversos temas, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hablan de ficción, muchos se refieren a la ficción de las categorías literarias. Cuando hablan de ficción literaria, hablan de narrativa muchas veces, ¿no? O sea, creo que en el espacio latinoamericano, en castellano, no hay una diferenciación idiomática muy clara. En inglés es fiction, non-fiction y poetry, ¿no? Y está muy clara la definición. Cuando hablamos de ficción, nosotros estamos en las categorías literarias, estamos hablando de la ciencia ficción, de la fantasía, de las novelas policiales, del thriller, de todas las categorías que se enfocan en un aspecto específico de
cómo se cuenta la historia y de qué va la historia. No sé si Iván tiene alguna cosa adicional que contar sobre esto. Muchas gracias, Leonardo. En efecto, queridos amigos, la primera diferenciación. Ficción y ciencia ficción no son lo mismo. Y en efecto, como ya lo decía Leonardo, pues ahí está Iván un poco para ir más allá de aquello. Y quizás antes de dar la palabra y para que continúe este diálogo, de este campo amplio de la literatura de ficción, después veríamos en la realidad andina qué se trata principalmente, pero continúa pues el hilo del diálogo que ha propuesto Leonardo. Gracias, buenas noches, amigos. Leonardo, qué gusto verte también aunque sea por la pantalla, y a Alexis también. Bueno, de hecho, un poco para responder primeramente a Leonardo y después continuar con la pregunta que tú me haces, Alexis. La ciencia ficción ya de hecho es un género más específico dentro de las ficciones, ¿no? Y su motivación es fundamentalmente, bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Pero de alguna manera es como, digamos, los autores, los escritores intentan, digamos así, matizar o representar el impacto de la ciencia o la tecnología en la vida de las personas, ¿no? Y por lo tanto, a ficcionalizar aquello. Quizás es una definición muy amplia que plantea Asimov en este contexto, por ejemplo, ¿no? Y otros autores nos dicen que la ciencia ficción, de hecho, ya básicamente es una especie de extrañamiento de la realidad, una especie de ver la realidad desde un punto de vista distinto. Y esa realidad vista desde un punto de vista distinto lo da justamente el enfoque científico, el enfoque, llamemos así, pues de la tecnología o de la ciencia, lo que provoca naturalmente una especie de percatarse que las cosas no habían sido como tan inocentemente uno las ve, ¿no? Por eso es que la ciencia ficción un género muy especializado, ¿no? Y yendo también a tu pregunta, evidentemente en Latinoamérica la ciencia ficción de alguna manera es parte de un conjunto de narrativas, ¿no? De ficciones, y naturalmente hay unas características muy particulares, ¿no? Porque en Latinoamérica se cultiva y se ha cultivado siempre la literatura realista o la literatura costumbrista, ¿no? Hasta el día de hoy. De hecho, pues prácticamente si tú ves incluso la historia de la literatura ecuatoriana, pues nace efectivamente con historias sobre la familia, sobre la realidad política, la realidad social. Pensemos en Cumandao, pensemos en La Emancipada. Y a lo largo del siglo XX va a haber todo eso, ¿no? Una literatura realista, digamos así, una literatura que también se ha teñido de lo social, ¿no? Hay una irrupción interesante, sobre todo en la mitad del siglo XX, cuando aparece el realismo mágico, ¿no? Y ahí es donde aparece justamente también otra cosa que tú lo has dicho al inicio de esta conversación, Alexis, el hecho de que Latinoamérica está permeado de mitos, ¿no? Y los mitos subyacen básicamente en las culturas, porque de alguna manera, por más occidentales que seamos, o por más occidentales que seamos herederos, pues en nuestra sangre de alguna manera pervive todavía esa cultura indígena, la cultura, digamos, originaria, ¿no? Y los mitos, de alguna manera, insisto, permean esas narrativas, ¿no? Entonces, si quieres una clasificación muy abierta, pues diría que lo que más se hace en Latinoamérica es literatura social, literatura realista, en un momento también literatura política, ficciones políticas, ¿no? Novelas de dictador, novelas sobre, digamos, golpes de Estado, novelas sobre la guerrilla, por ejemplo, muy típicas en la área andina, digamos, Perú, Bolivia. O novelas, digamos, también de corte, últimamente más bien de corte experimental, donde prácticamente la voz narrativa se confunde entre el literato y incluso el lector, ¿no? Y eso es una nueva tendencia, llamamos así el post-boom, digamos así, ¿no? El boom latinoamericano fue clave para dar este giro, ¿no? Y la ciencia ficción en ese contexto, pues, es como una especie de lunar, ¿no? Y eso es interesante porque la ciencia ficción, a diferencia de otros países, digamos, sobre todo anglosajones, no se desarrolló con esa fuerza tan impresionante como se habría dado, ¿no? En el periodo tanto positivista como en el posterior periodo de la literatura, porque naturalmente nuestros países están más abocados a pensar justamente el tema de la modernidad
cómo lograrla, ¿no? O sea, y básicamente el logro de esa modernidad, pues era fundamentalmente tratando de imitar a los países como Francia, como Estados Unidos, ¿no? Pero no en sus tecnologías ni en su ciencia, ¿no? Entonces, si la ciencia ficción aparece en esos países y se hace ahora es justamente tratando de darle un giro, digamos, a todas estas perspectivas narrativas que se están dando en el continente. Muchas gracias, Iván. Hemos escuchado esta aproximación breve, sintética de los estilos literarios en el área andina. Recordemos que Iván Rodrigo Mendizábal es autor de un libro en el cual hace un recorrido por obras literarias de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú en los siglos XIX, XX y XXI. Un trabajo profuso en su libro Historias desde el futuro, ciencia ficción andina como antropología especulativa. Es un trabajo de corte académico muy interesante que pues les recomiendo a ustedes, les recomiendo leerlo, dicho trabajo. Vamos a esta primera pausa y luego seguimos conversando sobre ficción, ciencia ficción, la educación y la ficción. Volvemos en un momento. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves, conversando con Leonardo Wild y con Iván Rodrigo Mendizábal, dos queridos amigos especialistas en ficción. Leonardo, tú has hecho vivencias, has estado en el Yach Pácata, en una gran aventura hace muchos años. Tú has escrito muchísimos libros sobre aventuras, sobre ficción. ¿Qué importancia tiene la ficción en el desarrollo del ser humano y en su aprendizaje, entrando ya en el campo de la educación? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero a mí me gusta siempre reducirme a las bases, digamos, neurológicas y biológicas que nos hacen seres humanos. Y la cultura nuestra tiene sus raíces en la biología. Como seres humanos, nosotros estamos programados para tres cosas principalmente, sin las cuales nosotros no podríamos sobrevivir como individuos o como especie. La primera es la alimentación. Si estamos con hambre, apagamos todo otro tipo, hasta de condiciones morales, y hasta podemos matar por hambre, ¿no es cierto? Vamos sobre nuestros miedos y podemos ir a cazar mamuts o defendernos de los tigres, ¿no? Es una programación que tengo dentro que permite apagar varias partes de nuestro sistema para poder comer, alimentarnos, ¿no? La otra cosa para la cual estamos programados es el sexo. Como ustedes sabrán, a veces hacemos tonteras por eso, y sin eso nosotros como especie no podríamos sobrevivir. Lo interesante es que el tercer aspecto que tiene también la fuerza, como la alimentación y el sexo, son las historias. Es lo que nos diferencia del resto de seres animales, ¿no? Como en los tiempos pasados no había las historias escritas como tales, no eran orales, verbales, y era muy importante para las tribus o nuestros ancestros el poder no solo contar cómo es que lograron sobreponerse al tigre o cómo cazar el mamut para que otros aprendan, sino también contaban historias de lo que podría ser a futuro, ¿no? Ahí se inventaron mitos para comprender el mundo, para llegar a las historias que nos llevaron a la moralidad de nuestra especie, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es de que las historias son tan importantes para el ser humano, para nuestro aprendizaje, para nuestra educación, que una historia bien hecha permite que nosotros dejemos el sueño de lado. ¿A quién no le ha pasado que con una buena novela sabe que el siguiente día tiene que levantarse temprano a trabajar o a dar un examen o lo que uno quiera? Y dice, no, esto está muy interesante y me quedo hasta 1 o 2 de la mañana y dejo el sueño.
Dicen también que las historias visuales que se presentan, por ejemplo, en Netflix, ha hecho que haya muchos menos niños ahora, ¿no? O sea, inclusive tiene fuerza para hasta sobreponerse a estas cosas del sexo o dejar de comer. Yo, por ejemplo, cuando no tenía mucho dinero en Estados Unidos, cuando estaba estudiando y trabajando, a veces decía, me compro un libro o compro un almuerzo, y a veces me iba a comprarme un libro, ¿no? Entonces, si vemos que la ficción en este caso tiene una particularidad muy interesante. En la narrativa muchas veces, en la ficción, se trata de comprender las emociones de los seres humanos, de cómo nosotros saber qué pasaría si estuviese yo en esa posición, qué haría. Y a veces es como para adelantarse a los tiempos, y ahí viene el asunto de la ciencia ficción de la cual estamos hablando ahora. Es un qué pasaría si esta tecnología o esta ciencia nos llevara a esta situación social emocional. Entonces, sumamente importante reconocer de que la ficción, que es la narrativa, lo que se escribe, la puesta en escena, la importancia que tiene eso dentro de no solo nuestro crecimiento como individuos, sino como especie, ¿no? Porque generamos historias que nos permiten ver los posibles problemas que aún no ocurren o enfrentarnos a peligros que aún no existen y ver cuál sería la mejor salida a eso, o a su vez decir, si vamos por este lado estamos fritos, ¿no? Que sería un final no feliz. En el caso de los ensayos, va más hacia la parte, digamos, lógica de comprender ciertos temas, pero más bien usando la parte lógica, no la emocional. En la historia siempre trata uno en la ficción de llevar a las razones emocionales para actuar, ¿no? Entonces, si vemos de que la ficción nos permite inclusive salirnos de nuestro día a día, de lo cotidiano, imaginarnos situaciones que no ocurren, no han ocurrido, o puede que nunca ocurran, pero nos abren la mente a posibilidades, que es abrirnos la mente a un futuro y a ver lo que pasa. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en la ciencia ficción, lo que pasa ahora en el mundo con la pandemia, con esto de Rusia y Ucrania, son cosas que en la ficción muchos ya han escrito. ¿Qué pasaría si habría este tipo de instituciones? ¿Dónde podemos acabar? Y yo creo que si no fuese por los libros que hemos leído, de pronto de niños y jóvenes, en las cuales dice esto puede ser el apocalipsis, ¿qué hacemos? ¿No? No estaríamos preparados para lo que posiblemente se venga, ¿no? Son temas bastante amplios, como digo, pero yo creo que la importancia, para resumir, de la ficción es tan grande como el alimento y el sexo. Sin duda, tan grande como el alimento, como el sexo, como la capacidad de soñar en el ser humano. Y en efecto, pues esa perspectiva, esa mirada que se anticipa y que luego se puede hacer realidad, es parte de estos imaginadores. Y yo recuerdo ahora mismo, lo recuerdo cada vez que voy no cada vez, a veces que voy al aeropuerto actual, recuerdo nuestros diálogos en el lejano año 91 contigo, en que tú ya decías, ahí, en esa planada, es un sitio de aterrizaje, e incluso se hablaba desde días de naves, puede ser, y tal, éramos tan jóvenes de aquello, pero en efecto, es una realidad ahora. En esa planada está un aeropuerto en la ciudad. Mi querido Iván, hace un momento tú mencionabas sobre parte de la ficción, estos dictadores, me recuerda el Supremo de Roa Bastos, por ejemplo, esa magnífica obra sobre la realidad paraguaya. Y hay política ficción, hay economía ficción. En mi carrera de economista, pues un profesor muy simpático, Julio César Bisuete, nos hacía estudiar a Alvin Toffler, a Ray Bradbury, y también tenemos a otros clásicos como George Orwell o Aldous Huxley que nos moldearon ciertos mundos. ¿Qué autores latinoamericanos enfocan estos temas de la economía ficción, de esa política ficción, de estas miradas nuestras?
Independientemente de si es ciencia ficción o si es ficción política o realismo mágico, etcétera, etcétera, estos temas, digamos, la economía, la política, la antropología, la sociología, están siempre atravesando y depende obviamente, por un lado del escritor y por otro lado también del momento, ¿no? Hay escritores que por su vocación, digamos, política han permitido, digamos, han llevado, digamos, a ver la realidad tal como ellos mismos también lo han pensado, ¿no? O sea, solamente estoy pensando en Juan León Mera, digamos, ¿no? Para decir un caso, ¿no? Eh, político, en principio liberal, después conservador, pero también era poeta, pero también era humanista, pero también, es decir, había un montón de cosas en ese momento, ¿no? Y tiene obras que retratan, como dice Leonardo, pues la realidad de su momento y las retrata de una manera sutil, ¿no? Y uno dice, bueno, son novelitas que, bueno, uno se divierte. No no es verdad, no es para divertirse, es para reflexionar. Y eso es básicamente, obviamente, depende, digamos así, del escritor, de la vocación del escritor. Me llama la atención cuando tú citas a Julio César Bisuete, que era tu profesor. Él también fue novelista, si mal no me equivoco, ¿no? Él escribió, si no estoy muy equivocado, dos novelas de ciencia ficción. Una que se llama Verde Verde, ¿no? Y que es una novela de carácter ecológico, ¿no? Obviamente el contexto es los años 60, el imperialismo, es el tema de una explosión nuclear, ciencia ficción, fíjate, ¿no? Pero en el contexto de la ecología, ¿no? El Leonardo es un especialista en temas ecológicos, quizá hay un diálogo entre las novelas de él y de Bisuete, por ejemplo, ¿no? Eso es, por ejemplo, una cosa muy interesante, ¿no? Y en Latinoamérica, en general, tú has citado a Roa Bastos, sus inquietudes sobre el dictador. Hay una novela, una corriente enorme en los años 50, 60, a raíz de los golpes de Estado, que permanentemente se están dando en Latinoamérica y el futuro de aquello también, por impacto de cómo lograr la modernidad y los militares se encargan de hacerlo de una manera muy radical. Obviamente, autores como tú citaste, ¿no? El propio García Márquez en sus novelas, digamos así, está señalando también el tema político, ¿no? Solamente 100 años de soledad es una estructuración de una familia, pero también de un país que podríamos decir utópico o distópico, ¿no? Si lo vamos a ver desde una perspectiva media extraña, donde básicamente vamos a ver desfilar, si se quiere, la realidad sociopolítica, ¿no? Y además plasmada en esa realidad a través de sus redes y de sus interacciones con sus personajes que a veces nos suenan muy fantásticos o muy mágicos, digamos así, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Hay ese tipo de fenómenos, digamos así. Eh, Simplemente en la misma línea de la novela del dictador. Recientemente en Ecuador se escribió, bueno, en España se publicó esa novelita que se llama Yo Beato, ¿no? De un escritor ecuatoriano que se llama Miguel Antonio Chávez, ¿no? Que es básicamente, y es curiosa, ¿no? Es una novela que, pensando en esta idea, ¿no? De qué pasaría, como dice el Leonardo, de qué pasaría si se resucita, digamos, el espíritu de García Moreno en un futuro próximo y se vuelve a instaurar el Estado de Ecuador bajo la égida, digamos, de un catolicismo recalcitrante, ¿no? Y lo está pensando así, ¿no? La novela es una sátira, entre comillas, política de un dictador que es obviamente en la novela, ¿no? El heredero supuesto de García Moreno, que restaura, digamos, el sistema político garcía morenista y lo hace, digamos, a partir de pues, una serie de condiciones. Es un retrato político, ¿no? O sea, yo intuyo que detrás no está solamente retratando a García Moreno, está retratando también la realidad política que vivimos en la época bueno, de alguien que ya sabemos, ¿no? Y obviamente lo perenniza, digamos, hacia el 2030, 2040. Y es curiosa porque además es una novela que juega mucho con el tema del sexo, ¿no? Porque todo poder a la final está erigido sobre la base del sexo, ¿no? Entonces, para la guerrilla urbana, pues tiene que restaurar, si se quiere, su poder y contraponerse a la dictadura, recuperando, digamos,
los genitales de Eloy Alfaro, ¿no? Que supuestamente habían sido cercenados cuando lo habían matado, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y hay toda una serie de alusiones sobre el sexo que me parece muy formidable. Solamente estoy citando este caso para el caso ecuatoriano. En el caso, por ejemplo, también podríamos citar a Santiago Páez, que es otro gran escritor, valía la pena que lo invites un día. Por ejemplo, la mirada antropológica de Santiago Páez es fundamental, ¿no? En su literatura, independientemente de que él haga literatura para niños, literatura policial, literatura fantástica, literatura, incluso su última novela es sobre un par de boxeadores, ¿no? El clinch, ¿no? Pero él ha hecho ciencia ficción, y esa ciencia ficción de Leonardo es fundamentalmente muy antropológica, ¿no? Es una mirada a los mundos otros, incluidos los mundos indígenas, y su cosmovisión, ¿no? Yo un poco emparento a la obra de Páez con la obra de Ursula K. Le Guin, esta norteamericana antropóloga, también escritora de ciencia ficción y de literatura fantástica, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿no? En Argentina, por ejemplo, se está produciendo últimamente literatura hecha por mujeres que mezclan lo fantástico con digamos, lo terrible, lo distópico, ¿no? Por ejemplo, pienso solamente en Cadáver Exquisito, por ejemplo, de Agustina Bastérica, ¿no? Un mundo en el que supuestamente se ha agotado la carne, se ha agotado prácticamente los recursos, y prácticamente la gente se dedica a cazar a sus vecinos para comérselos, ¿no? Entonces se ha instaurado toda una serie, digamos, de un supermercado, digamos, de carne humana, que prácticamente es lo que se vive, ¿no? Y uno se pregunta cuando lee estas literaturas, pues, ¿no estaremos viviendo eso, por ejemplo, cuando meten a las carnes, digamos, procesadas, o a las carnes que compramos en algún supermercado, transgénicos, y les meten hormonas y les meten un montón de cosas, al punto que prácticamente uno no sabe distinguir si es carne real o si es carne, digamos, ya carne de algún tipo específico, ¿no? Que además daña la salud, ¿no? Entonces hay una tendencia última que le llaman el ecofuturismo, ¿no? Que está recuperando toda esta literatura que tiene que ver con el medio ambiente y las preocupaciones medioambientales, al punto que prácticamente se comienza a pensar qué es lo que podría pasar con el ser humano, ¿no? En el futuro con este mundo que estamos construyendo, que estamos viviendo básicamente, ¿no? La pandemia misma ha hecho que nosotros prácticamente nos pongamos en una interrogación enorme, ¿no? De cuál va a ser nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo es posible que un virus que aparentemente podría ser tan mínimo termine básicamente siendo tan letal, ¿no? Y eso prácticamente no se había visto, o por lo menos yo no recuerdo haberlo visto en épocas anteriores, ¿no? Entonces hay diferentes formas de enunciar, digamos, en la literatura de ficción temáticas, ¿no? A mí me sorprende la cantidad de novelas que salen cada año. El año pasado solamente en Ecuador se publicaron más o menos 200 y pico novelas, ¿no? O sea, obviamente muchas de ellas circularon entre los amigos, ¿no? Pero fíjate los temas, ¿no? Literatura, sobre todo realista, literatura de autoayuda o de motivación, por ejemplo, es otro campo que un poco también llama la atención. Literatura, digamos, sobre de carácter histórico, revisionista, digamos, de los momentos históricos que vivió Ecuador. Literatura, digamos, que se refiere a historias de amor. La literatura romántica, de hecho, sigue siendo, digamos, un eje fundamental incluso para los jóvenes, ¿no? Con estas sagas donde además se recuperan estas historias de unirse parejas para lograr, digamos, refundar el mundo, cosas por el estilo, ¿no? Es decir, hay de todo, ¿no? Y obviamente la literatura latinoamericana es muy rica en este contexto. Muchas gracias, Iván. Queridos amigos de la radio, han escuchado una profusa y a la vez sintética visión sobre las tendencias de la literatura ahora. Qué interesante, pues, escuchar sobre la obra de nuestro amigo también, Miguel Antonio Chávez. Interesante la perspectiva sobre ese caudillo que se creyó y dijo que era heredero de Eloy Alfaro, pero en sus obras y en su práctica más bien es heredero de García Moreno, incluso en temas pues recientes. Santiago Páez, sin duda, un estudioso, un trabajador de la ficción en este país, y gracias, recuerdo un generoso comentario que hizo sobre mi novela también.
Y con esto, pues vamos a la segunda pausa musical en esta noche, hablando sobre ficción, educación y ficción. Volvemos luego de esta hermosa canción. Regresamos esta noche en Rompe el Muro conversando con Iván Rodrigo Mendizábal y Leonardo Wild. Y mi querido Leonardo, ¿cómo se enseña a los niños, a los jóvenes, a los adultos también, por qué no, a crear ficción? Sin duda debe tener muchas relaciones con la creación literaria, pero además yo pienso que hay particularidades, especificidades para esto de crear ficción. Muchos de los radioescuchas ahora mismo estarán en ello, dirán, pero yo quiero estas ideas, organizarlas, estas fantasías mías, hacerlas realidad. Bueno, en primer lugar, me parece a mí de que realmente enseñar a escribir para que uno empiece a escribir de manera, digamos, que quieras compartir tus escritos, que es lo que es un autor profesional, no se puede. Creo que es un asunto que viene de dentro. Uno llega a escribir a pesar de todo lo que pasa, ¿no? Porque no es que es una profesión en la cual uno va a hacerse rico, millonario, a menos que tengas publicados en otros países, y igual ahí son muy pocos los que llegan a hacer este tipo de fenómenos, ¿no? Por otro lado, yo creo que para que alguien realmente tenga el chance de poder llegar a eso, es como pensar en un maíz. O sea, para que el maíz crezca y dé frutos, ¿qué hay que hacer? No hay que decirle que tiene que crecer y dar frutos. Simplemente se le prepara la tierra. Y en el ser humano es el entorno en el cual nosotros crecemos. Si en tu familia, en tu entorno, tienes libros, tienes historias, automáticamente vas a hacer eso parte de tu mundo, ¿no? Si no tienes, es como un desierto. Pones un maíz en un arenal y no te va a crecer. Así de fácil, ¿no? Creo que de pronto hay excepciones de gente que después tiene tanta hambre de poder leer porque no tuvo, que quiso hacerlo, que después tal vez lo llegue a hacer. Pero por lo general, yo creo que los escritores nacen en hogares donde los libros y las historias fueron parte integral de la vida diaria, ¿no? Para comenzar. Segundo, yo creo que no hay que forzarles a escribir, porque el momento en que uno comienza a forzar, uno automáticamente por psicología reversa se resiste y va a odiarlo. Entonces, más bien es cómo generar un ambiente donde eso es parte, como decía, de una buena comida, de una buena conversación. Ahora, si uno ya está en la edad en la que uno quiere escribir, pero yo comencé a los 12 años realmente a escribir, ¿no? Pero viendo, ok, ¿qué es lo que podríamos hacer para aquellos que ya tienen ganas, ya están escribiendo y quieren realmente hacer algo con su talento o con su pasión, ¿no? En primer lugar, yo creo de que uno, a pesar de que tal vez tenga talento, hay el otro asunto de generar oficio. Y generar oficio solo se puede si uno lo hace. Si no uno habla de ello, no va a funcionar. Entonces, si uno no está todo el tiempo escribiendo, uno va poco a poco aprendiendo esto. También generar oficio significa leer sobre, no solo las cosas que uno quisiera escribir para ver cómo lo pone en escena, sino también hay, lamentablemente, en castellano no tantos libros sobre el oficio de escribir. Cómo estructurar una historia, cómo generar personajes, qué son conflictos. Ese tipo de cosas me parece que no hay tanto en la literatura, en los ensayos, digamos, latinoamericanos. No he visto tanto. Sí hay uno que otro, ¿no? García Márquez tiene unos libros, Vargas Llosa y así, pero no es algo como en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, hasta más que en otro idioma. Hay cientos de personas que se dedican a esto, ¿no? Inclusive hay talleres bastante intensivos sobre estos temas, ¿no? Una buena historia, ficción, ¿no? Que es diferente que los ensayos. Una buena historia de ficción tiene una anatomía.
una anatomía, una estructura. Si uno pone la cabeza en otro lado no va a funcionar, si pone las orejas en la espalda no va a funcionar. Y esa anatomía de las historias es algo que permite a nosotros como seres humanos reconocer una buena historia. Y entramos en este espacio que contaba hace un rato, donde nos quedamos como anonadados, enfocados en la historia y perdemos conciencia del tiempo, del hambre y de otras necesidades inclusive. Es lo que nos lleva a generar serotonina en el cerebro para poder captar esa historia. Y eso tiene mucho que ver con la manera como uno estructura, cómo usa el idioma para ello, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, las ficciones bien escritas, por supuesto, dentro de las categorías literarias como ciencia ficción, policial, thriller, son muy, muy difíciles de escribir bien, realmente, a tal punto que uno no se enfoca tanto en los malabarismos idiomáticos del autor, sino en la historia como tal. Asimov decía, la historia, la narrativa literaria es la que se enfoca en el idioma como el vidrio catedral, que es bello en sí y uno va por ese vidrio, uno va a mirar el vidrio catedral, pero no se ve qué hay detrás. En cambio, estas otras historias tratan de que el vidrio esté tan pulido que no se ve el idioma, que es el vidrio, sino lo que está ocurriendo detrás del idioma, ¿no? Detrás de esto. Y esas son un poco las diferencias, inclusive donde se considera que literaturas de ficción, como ciencia ficción y otras, no son literatura real, entre comillas, es porque el enfoque que se da es diferente. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de la importancia de nosotros como seres humanos que queremos enfocarnos no en las capacidades del autor de usar el idioma para embelezar, sino la historia para transmitir algo, uno podría llegar a decir, bueno, ¿cuál es la literatura más importante para la especie humana? ¿No? Es la que se enfoca para un grupo de personas que les gusta esto de literatura donde el idioma es importante o donde el autor está logrando transmitir su visión, ¿y qué pasaría si entramos en esta situación para que la gente vía el entretenimiento logre aprender? Es como que nosotros, no sé por qué será, por asuntos religiosos, por asuntos del formalismo educativo, etcétera, existe la idea de que si uno se entretiene, no está haciendo algo serio. Cuando al revés, es cuando uno como ser humano, hasta los animales, cuando juegan es cuando aprenden, cuando sale la creatividad, ¿no? Entonces yo creo, como decía Iván, sí, no es solo entretener, pero si no entretienes, no va a funcionar bien, porque no vamos a entrar en ese estado de estar dopados de la historia. Muy interesantes reflexiones hemos tenido, ya como el maíz, el entorno, preparar la tierra para hacerlo. Y mientras te escuchaba hablar, mi querido Leonardo, se me venía algo, crecer en un entorno de libros, pero nosotros crecimos en un entorno de libros y ahora los chicos, empezando por mi hijo de 7 años, crecen en un entorno de internet, videogames, celulares, iPods, computadoras. Los libros, como que el acercamiento no le veo que es tan fluido. En nuestro tiempo el libro era el mecanismo para acercarte al conocimiento. Ahora aplastas una tecla y ves cuál es la capital de Tanzania. Ah, ya listo, está aquí. ¿Crees que eso afecta ahora o cómo se darían esos entornos en esta relación que planteabas? Verás, yo creo que estamos en una época sumamente preocupante para la especie humana, donde la capacidad inherente del ser humano de comunicarse y de hilar ideas complejas, justamente por lo que dices de la tecnología, está llegando, no sé si a su fin, porque muchas personas todavía en número siguen leyendo como antes, pero la mayoría en porcentaje ahora están comunicándose en 240 caracteres. No les da para unas ideas complejas.
la atención que podía uno tener durante horas para poder leer una novela, ¿no? Ahora está siendo reemplazada por la inyección constante de serotonina y endorfinas vía películas de Netflix, y cuando llega al final tienes que seguir viendo otra porque está tan bien hecha la historia, no importa el contenido, ¿no? Es el peligro, ¿no? Es casi como decir que estamos en una época en la cual de aquí en las siguientes generaciones vamos a ver un declinamiento muy, muy marcado y grave de capacidades cognitivas, neurobiológicas, de comprensiones de cómo es el mundo, inclusive de lo que llamarían el pensamiento interconectado. Ahora vemos que nos están dando un montón de absurdos de lo que pasó con la pandemia, lo que está pasando, donde dan información contradictoria completamente y nadie se cuestiona nada realmente, ¿no? No vemos que detrás de esto hay otros intereses. No es este rato momento para hablar de estos temas en esto, pero esas son las cosas que justamente por estar inmersos en estos medios de comunicación que creemos que estamos en contacto y de hecho estamos en un contacto inmediato, pero no nos estamos comunicando como seres humanos ya. Mandamos unos dibujitos que dice hola o está chévere o estoy feliz o estoy triste, pero ya el idioma que nos diferencia y la capacidad de contar historias que nos diferencia de los otros seres que habitan en este planeta está acabándose, ¿no? Y eso me preocupa a mí bastante. Yo creo que las personas que realmente van a tener éxito en su vida van a ser aquellos que siguen leyendo libros y que pueden concentrarse por mucho tiempo en hacer actividades, y los otros van a ser básicamente reemplazados por lo que diríamos, si hablamos de ciencia ficción, por inteligencia artificial, que no tiene emociones, ¿no? O sea, es un tema interesante. Yo creo que como tema de ciencia ficción, este sería un estudio muy interesante. Sin duda, queridos radioescuchas, a propósito de lo último que menciona Leonardo, Sin Emociones, Leonardo escribió un libro que se llama el Unemotion, ¿verdad? Así es. Yo Artificial o el futuro de las emociones, publicado acá por Edinum. Sí. Edinum, un libro en su tiempo era en inglés, no lo logré ver todo, era el manuscrito que me mostraste hace muchísimos años, pero es un libro con el concepto Sin Emociones. Y dentro de esta misma, de esta misma idea que viene dándose, ¿cómo se vincula, mi querido Iván, la ficción en la educación de nuestra realidad educativa? Enfrentando esto es parte de la realidad educativa, pero ¿hay suficiente ficción quizás? ¿Está bien canalizada? O quizás también la educación está coartando la capacidad de los niños de imaginar, de suponer, de crear. Y no solo los niños, ¿cómo se ve la ficción en general, la educación superior? Somos docentes universitarios. De hecho, la educación clásica, digamos, se había formado también con libros, ¿no? O sea, los libros eran la base. Yo recuerdo en colegio que los libros, las novelas, bueno, y los libros de historia, la poesía eran nuestros libros, ¿no? Obviamente en esa época había más bibliotecas y podíamos acudir a aquellas. No todo el mundo tenía la plata para comprarse libros, ¿no? Evidentemente eran otras épocas, ¿no? Hoy día, Leonardo lo matizó muy bien, los chicos prácticamente desconocen una biblioteca. O sea, si tú ves una biblioteca en una universidad es casi un desierto para mucha gente, pues es el lugar donde vas a encontrar mucho joven que está dedicado a leer celulares antes que ver libros, ¿no? Yo he visitado en ciertas universidades y yo digo, en lugar de estar haciendo eso en el patio, lo haces en la biblioteca, ¿no? Pero, a ver, volviendo a la pregunta, ¿no? O sea, los libros son la base fundamental de toda educación, para orientar, Yo pienso que los libros son básicamente dispositivos para reflexionar, dispositivos para abrir la mente, ¿no? Si el libro te lo da todo acabado, pues prácticamente no vale la pena ni siquiera revisarlo, ¿no? Si el libro es básicamente la fórmula por la fórmula, tampoco vale la pena. O sea, y yo creo que hemos sido educados, pienso en nosotros, digamos así,
con esa posibilidad de literatura que nos abría la mente, ¿no? A mí, por lo menos, a mis 15 años o menos, o qué sé yo, se me abrió el mundo con los libros, ¿no? O sea, no pienso otra cosa, digamos, desde ese momento. Y también con el cine, por si acaso, ¿no? El cine también es otra forma interesante, ¿no? Pero no es el cine de escapista, ¿no? Sino el cine que, bajo una guía, digamos, puede orientar, ¿no? Esto es uno. Dos, yo creo que la educación contemporánea en cierta medida también se ha vuelto muy esquemática, ¿no? Pongo un caso, ¿no? Y en un momento mi hijo que estudiaba en un colegio X de la ciudad, ahora ya se graduó, él es profesional, pero en su momento me llamó la atención que entre la literatura que leían eran estos libros de autoayuda. Eh, no sé, me acuerdo unos libros así que yo dije, pero hijito, eso te mandan a leer. Y sí, me dice, está en la lista. Entonces fui a reclamar al inspector de ese colegio y claro, me dijo, la función suya no es venir a reclamar sobre eso, sino simplemente ver que su hijo esté muy bien y dar la plata para las fiestas, algo así, ¿no? Y eso fue todo. Y dije, pero no puede ser posible, ¿no? Y me dijeron que los libros estaban autorizados por el Ministerio de Educación. A ver, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, en estos colegios, en este colegio, mi hijo prácticamente nunca había leído la Ilíada, por lo tanto, Homero para él era prácticamente desconocido. Y en mi colegio, cuando yo estudié, de hecho, tuvimos la Ilíada, yo me entusiasmé tanto que hice un audiovisual, me acuerdo, ¿no? Con música rock, ¿no? Así para decirlo, ¿no? Porque el profesor nos dio el espacio, ¿no? Hagan lo que quieran con ese libro, ¿ya? Y obviamente nos guiaba para eso, ¿no? Entonces hicimos con unas fotos, bueno, en esa época, en los años 70, éramos rockeros empedernidos, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hijo no había estudiado, no conocía la Ilíada, ¿ya? El Quijote peor, ¿no? Y otros libros así de la literatura clásica, ¿no? Recién los está descubriendo. Estoy hablando ya en tiempo, cuando él ya tiene casi 27, 28 años, ¿me entiendes, no? Entonces, ¿qué ha pasado con la educación, por lo menos ecuatoriana? ¿No? Que básicamente se han olvidado los clásicos, ¿ya? Por el temor a que son muy difíciles, que el lenguaje es muy elaborado, que prácticamente no empatan con la formación o con el pensamiento de los jóvenes. Los jóvenes están buscando hoy día más ayuda y que entonces, claro, de pronto aparece entre la literatura un Cuauhtémoc Sánchez o aparece un Paulo Coelho o aparece uno de estos que prácticamente dan la fórmula del amor en resumidas cuentas. Walter Rizzo. Walter Rizzo, lo que sea. Bueno, o sea, ya, hablemos de que puede ser literatura pertinente para ciertas mentalidades. Pero si la educación está formateada bajo estos esquemas, digamos, de la autoayuda, donde no hay reflexión, donde no hay la capacidad de crear, evidentemente, pues tenemos un impresionante nivel de baja comprensión, ¿no? Entonces, me llama la atención, pero sin embargo, que hay grupos de jóvenes que se están autoformando, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? En grupos rockeros, en grupos de barrio, en grupos de lo que sea. He visto jóvenes que leen a Edgar Allan Poe, he visto que leen a Lovecraft, he visto que leen, se hacen sesiones para leer a los autores X que no están tan de moda, pero que leamos, que sea Drácula o leamos, ¿me entienden, no? Y eso es interesante, ¿no? Esa autoformación que es fuera del colegio, ya, fuera de la educación. Bien, otra cosa, ¿no? La educación no debería renunciar a lo que dice Leonardo, ¿no? A alimentar esa parte lúdica de la historia. Porque las historias, en el fondo, es verdad, ¿no? Es una forma de aprender y de reaprender la vida, ¿ya? Nosotros prácticamente somos muy racionales, o sea, pensamos que la vida se entra por la teoría, olvídate. Más bien entra por las historias, entran por las narrativas. El aprendizaje tribal era básicamente por la vía de los tambores y por la vía de la danza y por la vía... No sé si estoy equivocado, Leonardo, pero es así, ¿no? O sea, en otras palabras, se jugaba para aprender, ¿no? Y entonces la literatura que está en relación con eso, estoy pensando en Julio Verne, por ejemplo, es eso, ¿no? Es un constante desafío a la lógica, es un constante desafío a la realidad, es un constante desafío al pensamiento y te lleva a que prácticamente te metas y te envuelvas en eso, ¿no? Ahora, obviamente eso lo ha aplicado muy bien Netflix y claro, obviamente
estamos viendo que el dispositivo es distinto, ¿no? Es audiovisual, mucho efecto especial, muchas cosas, lo que llaman storytelling, ¿no? Pero bueno, eso es otra lógica, ¿no? Y por último, quisiera decir, ¿no? Recientemente publicaron en Acción Ecológica, esta ONG, ¿no? Un libro que me llama la atención, que tiene que ver con ciencia ficción y con utopía, ¿no? Se llama Cuentos para soñar con un Ecuador post-petrolero, ¿no? Coordinado por Ivonne Llanes, me parece la autora, Ivonne Llanes, justamente. ¿Y de qué es? O sea, la idea es esta, ¿no? Hicieron unos talleres para que los niños comiencen a pensar el futuro y escribiesen cuentos sobre eso. ¿Por qué no hacer lo mismo en las escuelas? ¿Por qué no hacer lo mismo en las universidades? ¿Por qué no hacer que los chicos incluso los maestrantes hagan historias pensando en perspectiva? Es decir, pensando en lo que podría ser el país del futuro, ¿no? Y la educación creo que eso es básicamente eso, ¿no? O sea, educar para formar las mentes del futuro. Muchas gracias, querido Iván, Rodrigo, querido Leonardo, por este diálogo. Estamos llegando al final de este programa de este jueves. Un agradecimiento a todos los radioescuchas que nos siguen, educadores, estudiantes, a todos quienes están con nosotros en Radio Voz Andina Internacional, en su programa Rompe el Muro. Un agradecimiento también a Tito Chela, nuestro nuevo productor del programa, y me queda decirles salud y alegría. Les espero el próximo jueves. Soy Alexis Oviedo. Un gusto haber compartido esta noche con ustedes. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro.